Hola chicos, entonces tenemos este noveno capítulo de nuestro libro guía. Es un poco hablando sobre la parte temporal de los campos cuando varían con el tiempo. Pero antes de eso, terminamos la caracterización de campos magnéticos y es con la ley de Faraday. Por ahí en 1820, este señor Ørsted eh, empieza a observar y es el que escribe sobre este fenómeno. El hecho de que la corriente eléctrica afecta una brújula, es decir, que la corriente produce un campo magnético, que si la brújula se ve cambiada por al acercarlo a una corriente, y ahora en el grupo les paso unos links para que vean eso, entonces quiere decir que la corriente genera un campo magnético. En 10 años más tarde, 10 11 años, Faraday logra probar que él cuando vio esto, él dijo, ¿y qué pasa con el otro sentido? ¿Un campo magnético puede producir una corriente eléctrica? La respuesta es que sí, y duró estos 11 años probándolo. Y la ley escrita matemáticamente es esta fuerza electromotriz es igual a menos el cambio temporal del flujo magnético. Entonces tiene que haber un flujo variable en el tiempo. Este signo corresponde a la ley de Lenz, que implica que la FEM producida, que no es más que una corriente, hace que la corriente inducida se oponga al cambio del flujo magnético en el tiempo, ¿vale? Eso ya lo han visto ustedes en el curso de electricidad y magnetismo, es un recuerden. De todas maneras es bueno quizás mirar ejemplos de eso. Entonces, ¿cómo tenemos caracterizada esta ley de Faraday? Yo puedo tener una FEM cuando tengo un flujo variable en el tiempo a través de una superficie acotada por un camino cerrado. Es decir, tengo un alambre aquí y tengo un flujo de campo magnético que cambia en el tiempo. Ahí produzco una corriente. También puede ser un movimiento relativo entre un flujo constante y un camino cerrado. Es decir, si el campo puede estar aquí constante, ¿cierto? Puede estar aquí constante, ¿ok? Y yo podría poner aquí un camino. Fíjense que en esta parte hay campo, perdón, pero aquí no. Entonces, si yo muevo esta espira, estoy aumentando el flujo de campo porque si aquí no tengo nada y aquí sí voy a tener, pues obviamente estoy cambiando el flujo, pero no necesariamente que estas líneas de campo varíen en tiempo. O una combinación de los dos, que yo cambie tanto el flujo como el movimiento relativo de la espira que me define mi camino cerrado. Si yo tengo una bobina de n vueltas, pues la FEM producida va a ser n veces eso, asumiendo eh, que este flujo y la bobina tiene n vueltas, ¿no? Cada vez que tenga n espiras, pues al pasar el cambio de flujo se produce en cada espira de las n una corriente que está asociada a una FEM. Como la FEM es un voltaje a través de un camino cerrado, pues yo puedo hablar de este señor de acá. El voltaje está definido como E punto de L, pero es un camino cerrado. Entonces hago la integral cerrada de línea. Y por el lado izquierdo, pues tengo el flujo. Esta es la definición de flujo. La forma integral se me vuelve forma diferencial aplicando el teorema de Stokes. Me queda con el rotacional de E. Fíjense que este es el primer cambio que tiene los campos variables con el tiempo. En el caso de estática, esto es igual a cero. Claro, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Estática, son estáticos, no dependen del tiempo. Y allá veíamos esto, que el voltaje entre un punto A inicial y un punto final, que es el mismo inicial, debería ser cero.
pero acá no. Aquí ya como están variando con el tiempo, pues tengo esa dependencia. Y tiene sentido, ¿no? Yo puedo medir el voltaje en el tiempo t igual a cero y me da 10 voltios, pero después de 5 minutos puede estar en 30 voltios, ¿vale? Si el campo está cambiando, pues el voltaje también cambia. Un ejemplo, si yo tengo esta dependencia del campo magnético, ¿vale? En dirección Z y es exponencial aquí con una constante K, para una distancia ρ menor a B, área constante, B variable. Este es el caso ese. Entonces, si yo tomo ρ igual a A, en tanto A es menor que B, en el plano Z igual a cero, para que phi sea igual a constante, entonces la FEM sobre ese camino cerrado, vea que esto es un perímetro, ¿no? Esto es en cilíndricas, entonces estoy hablando de una circunferencia. ¿Ok? Entonces, yo agarro una A cualquiera. Ahí es donde voy a agarrar mi, mi camino cerrado para medir el flujo. Am, entonces, la FEM producida es esta integral E punto dl, pero como el campo E estoy diciendo que tiene componente solo en phi y que además es constante, pues lo puedo sacar de la integral. Me queda la integral cerrada de línea, que sería el perímetro de la circunferencia, 2πa, por el lado izquierdo. Y por el lado derecho del flujo, pues tengo B punto ds. ¿Cuál es el área encerrada por un perímetro? Pues el área de un círculo. Y por radio al cuadrado, que el radio es A al cuadrado, entonces me queda. Y el resto es B, ¿vale? Fíjense que estos dos son paralelos. El ds es perpendicular al área y lo pongo en el plano z igual a cero en dirección a z, para que se me cancelen estas cositas. Y listo. Entonces despejo. Fíjense que yo puedo reemplazar A por cualquier ρ, es decir, el camino puede ser cualquiera. Y encuentro que el campo depende de ρ de manera lineal, con esta dependencia temporal. También pude haberlo hecho por el lado de diferencial, acá. Y recuerden que esto es un vector, entonces tiene componente x, y, z, pero este solamente tiene z, ¿vale? Solamente tiene z. Entonces el rotacional de en esa dirección es menos d de tvz porque el resto es cero. La derivada de la parte derecha me queda acá. Y el rotacional en cilíndricas em, en la componente z es de esta manera. Uno sobre rho de rho. Ahí ustedes pueden recordar estas ecuaciones. Paso este rho al otro lado. Rho, paso el de rho para integrar. Y me queda este argumento. Y tengo exactamente el mismo resultado. Entonces, ya sea por el lado de la definición integral, con el punto de L cerrado, o con el lado de el rotacional, obtengo la misma respuesta. ¿Qué es lo importante aquí? Que un campo magnético variable en el tiempo me está produciendo un campo eléctrico, que también varía en el tiempo. ¿Sí lo ven? Si el campo magnético no existiera, es decir, esto no existiera acá, el campo eléctrico también sería cero, no podría generar nada. El otro ejemplo, que era el área cambiante con B constante, pues es este caso. Fíjense que tengo un campo uniforme, estas líneas azulitas. Tengo el camino cerrado que lo estoy haciendo con unos alambres. Y aquí voy a medir un voltaje. Este señor, se mueve a la derecha con una velocidad v, que yo puedo definir como de y de t, porque este es mi componente y. ¿Ok? Este es x. El flujo, como v es constante, es v por a. En un tiempo dado, en un tiempo específico, el área es y, que sería esta componente, por d, que es el ancho en el eje x. La FEM es entonces la derivada de esto, como todo es constante excepto la y, me queda que la FEM es menos b por d, que es el ancho, por la velocidad que lleve
esta barrita de acá. También puedo calcular esa fuerza electromotriz por otro lado. Desde el punto de vista de movimiento, fuerza es igual a carga por la fuerza magnética, ¿vale? Como acá hay una corriente, acá en este lado tengo una corriente, ya sea para abajo o para arriba, ahorita vamos a ver para dónde. Entonces, yo puedo hablar de una densidad de fuerza, que es, bueno, no, perdón, no es densidad, es una fuerza por unidad de carga, que es el campo, debido al movimiento de cargas en este alambre. Y lo llamo campo eléctrico de movimiento. La FEM, que está dada por la parte integral, esta es con la definición normal de menos el cambio en el flujo, ¿no? Ahora sí quiero ir a la parte de la definición integral. El campo magnético, campo eléctrico de movimiento, el punto de L, pero yo ya lo encontré que es B cruz B, punto de L. Esto es diferente de cero solamente cuando la velocidad es diferente de cero. Fíjense que si la velocidad es cero, es decir, no hay cambio en el área, pues ese campo eléctrico es cero, como tiene que ser. Entonces, lo que yo hago es aprovechar el ejemplo que tenemos, que son perpendiculares, la velocidad y el campo, o sea, el ángulo es de 90, seno de 90 es 1. Me quedan solo las magnitudes, y el de L es de X. ¿Listo? Entonces, como el camino va de esta manera, la corriente va hacia allá, es decir, mi integral va desde D hasta cero, por eso de acá, y me queda exactamente lo mismo, es menos B por D, que es esta fm de aquí. Si tanto el área como los campos son variables con el tiempo, entonces la FEM, que es esto, fíjense que esto es lo más general que hay, el campo total, va a tener dos componentes o dos contribuciones. La contribución de la variación del campo magnético con el tiempo y la contribución del área cambiante, es decir, el campo eléctrico en movimiento. ¿Vale? Bien, por ese lado. Sigamos más, cómo cambia más mis ecuaciones de Maxwell. Hablamos ahora de corriente de desplazamiento. Del rotacional del campo H, yo tengo que es igual a la densidad de corriente. Recuerden que esto tiene que ver con las fuentes de campo magnético. En el caso de fuentes de campo eléctrico, yo tengo que la divergencia de D es la densidad de carga. Y aquí el rotacional de H es la densidad de corriente. Si yo evoluciono con T, eh, la ecuación de continuidad me dice que la divergencia de la densidad de corriente es menos el cambio de la densidad de carga volumétrica con respecto al tiempo. Esto es lo que llamamos la ecuación de continuidad. Pero si yo aplico divergencia a este rotacional para que me quede divergencia de J, la divergencia de un rotacional siempre es cero. Eso lo vimos por ahí en clase, propiedades de vectores. La divergencia de un rotacional siempre es cero. Entonces iría en contraposición con lo que acabo de decir de la evolución con t. Tendría que tener igual a la ecuación de continuidad. Si no, pues no me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues agrego un término que yo lo llamo g, de manera que me dé la ecuación de continuidad. Es decir, fuerzo este g a tener las propiedades tanto de divergencia de un rotacional que sea cero, pero que la divergencia de j sea menos de rho de t. Es decir, que este señor tiene que ser de rho de t, ¿vale? De rho de t. Pero también sé que, que rho es la divergencia del campo D, del campo D. Le reemplazo esto acá, me queda así, propiedades de la derivada del lineal con esta eh, derivada, perdón, la derivada temporal es lineal o conmuta, se intercambia con la derivada espacial. Entonces me queda así y puedo entender que G se puede escribir como la derivada temporal del vector de flujo eléctrico. ¿Ok? Y entonces la ley de Ampère, de manera diferencial, toma esta forma. Ya no es solo J, sino que depende de D.
Entonces, fíjense que antes, acá, ¿dónde está? Um, Acá. Un campo magnético variable me genera un campo eléctrico. Y aquí lo que tengo es dos fuentes para el campo magnético. Tengo la densidad de corriente, que es la que vimos en manera estática, pero ahora estoy diciendo que también un campo eléctrico, porque esto se refiere a un campo eléctrico variable en el tiempo, me genera también un campo magnético. Interesante, ¿no? A eso se le llama densidad de corriente de desplazamiento. Recuerden que ya tenemos otros dos tipos. Densidad de corriente de conducción, que es debida a electrones moviéndose, y densidad de corriente de convección, que es cuando tengo una densidad de carga volumétrica y esa densidad de carga se mueve. Entonces, si yo lo que tengo es un medio no conductor sin ningún tipo de cargas, es decir, sin ningún tipo de estas corrientes, la única corriente presente sería la corriente de desplazamiento, que yo llamo JD. Por eso pongo J. Estos dos se llaman J. Convección y conducción se llaman J. La de desplazamiento se llama JD. Pero por lo general uno le tiene el tiro con la derivada del vector de flujo eléctrico, ¿vale? Esto es en completa simetría con lo que teníamos para el rotacional de E y campos variables en el tiempo. Lo que les decía ahorita, si solamente tengo un campo magnético variable, voy a obtener un campo eléctrico. Si solamente tengo un campo eléctrico variable en el tiempo, voy a tener un campo magnético. Interesante esta simetría. La corriente de desplazamiento total que atraviesa una superficie dada es entonces la integral de la densidad de corriente de desplazamiento con respecto al área y me da esto de acá, ¿vale? Eso no tiene pierde, la integral de superficie. Lo que sí cambia es la parte integral de esta ecuación. Obviamente esto tiene asociado una integral por el teorema de Stokes y me queda que es la corriente debida a convección y conducción que llamo I más la corriente de desplazamiento que es esta. Eso sería como las dos fuentes de campo magnético. Miremos esta ilustración acá. Yo tengo este alambre, tengo una corriente y tengo un campo magnético perpendicular, ¿vale? Y además, esto es un circuito simple porque tiene un capacitor de placas paralelas. Es un capacitor de capacitancia C. Y yo voy a agarrar un camino K. Ese camino K encierra varias áreas. En específico dos. Un área encerrada por esta circunferencia sería el área de este círculo, ¿vale? Pero ahora yo quiero que piensen en una bolsa abierta. Esta parte azulita es como una bolsa abierta. Aquí está la boca de la bolsa o el zapato, también puede ser, ¿no? Esa es una forma. Está donde entra el pie y está lo que es la parte del zapato o de la bolsa. Eso es otra superficie acotada por la misma línea. Y eso es lo que vamos a analizar. Cuando yo considero acá sobre el alambre, la corriente encerrada es la corriente de conducción. Y cuando yo considero esta parte, como no hay alambre atravesando, porque esto es vacío, ¿listo? Capacitor de placas paralelas no tiene nada acá. Entonces no hay corriente de conducción, la única corriente que hay sería la de desplazamiento, eso es lo que queremos ver. Entonces vamos por partes. Primero analicemos el circuito en sí. Si yo digo que el campo magnético es variable con el tiempo de manera sinusoidal, entonces la FEM producida varía de manera cosenoidal, o coseno. De capacitancia yo sé que la carga es capacitancia por voltaje, entonces la corriente, que es la derivada de estas cositas, la capacitancia es constante, y me queda ddt de la FEM, del voltaje que es este coseno. Entonces derivando, pues me queda esto menos omega. La capacitancia de placas paralelas eh, es simplemente epsilon por el área sobre la distancia, eso es conocido. Y me queda que esta es la corriente, ¿vale? Esta es la corriente que yo llamo de conducción, porque es la corriente a través de este alambre.
Y esto es lo que les decía, tengo el camino acá, yo puedo pensar en esta superficie. Aquí. En ese caso, solamente hay una corriente encerrada que llamo I sub K, que es la misma corriente de conducción. ¿Vale? H.dl es la corriente de conducción, que es la que acabamos de ver. Para esta otra superficie, que sería como la bolsa, de pronto se ve más bonito acá, no hay corriente de conducción, solamente hay corriente de desplazamiento. Y esa corriente de desplazamiento es entonces a este d de dt por S, porque d de dt es simplemente una densidad superficial de corriente, ¿vale? Acuérdense que aquí lo vimos, para la corriente de desplazamiento es d de dt por el área, es una superficie. Si esto es constante, pues me queda el área S, que es esto que puse acá. Pero ¿cuál es el D? El D es el campo producido aquí en el espacio de las placas paralelas. D es epsilon por E y el campo de placas paralelas es voltaje sobre distancia, conocido también, no importa que el voltaje cambie. Entonces me queda que la derivada de esto me da menos omega, con esta S voy a obtener el mismo valor que la corriente de conducción. Y eso es lo que lo hace interesante. Lo que veo en este ejemplo es el mismo camino, pero son dos interpretaciones diferentes. Aquí en esta carita, la corriente de conducción normal, breve, es lo que hemos aprendido de ley de Ampère. Pero si yo considero esta otra superficie, la corriente de conducción es cero. Sí o sí, necesito hablar de corriente de desplazamiento. Si no, no tendría sentido que dos cosas me den diferentes resultados, siendo el mismo fenómeno. Y eso se debe entonces en general a que a veces yo considero la corriente de desplazamiento neta y a veces la corriente de conducción neta. Entonces miremos este resumen chiquitico acá. La parte izquierda es lo de campo eléctrico, la parte derecha es lo de campo magnético. Fuentes. Fuente aquí es una monopolos eléctricos, que serían las cargas aisladas. Caso magnético no tengo monopolos magnéticos. Aquí la relación entre campos magnéticos y los auxiliares de flujo, campo eléctrico y el campo de flujo eléctrico, definiciones de densidad de corriente. Aquí cuando estoy en una materia hablo de polarización para un lado y en el otro de magnetización. Si son cosas lineales, pues lo reemplazo por esto. Y puedo hablar de la densidad de fuerza de Lorentz, que es fuerza sobre volumen. Carga sobre volumen es densidad. Me queda de esta manera. Tengo una contraparte, lo mismo pero con integrales. Sería esto aquí así, ¿vale? Y además, cuando yo hablo de condiciones de frontera en interfaces, pues puedo usar el resumen de lo que tenía antes. Componentes tangenciales son iguales. Para el campo magnético, las componentes normales también son iguales. En cambio, en el caso eléctrico, las componentes normales del vector flujo de campo eléctrico, la diferencia en esa interfaz es la densidad superficial encerrada ahí en el pedacito que yo tengo. Si tenemos un conductor perfecto, es decir, la conductividad es infinita, entonces el campo eléctrico es cero, porque todas las cargas se van. No hay nada que me genere campo eléctrico en un conductor. Una propiedad que ya sabemos que se ha utilizado antes. El campo eléctrico en la superficie de un conductor es cero, ¿vale? Si el campo es cero, por ley de Ohm, J tiene que ser cero, porque J es sigma por E. Si sigma ya es grande, la única forma y que el campo eléctrico es cero, pues la única forma es que J sea cero. Y estoy hablando, pero esto es densidad de corriente volumétrica, ¿no? Estoy diciendo que toda la corriente tiene que ser superficial, de la forma K.
Entonces, estas ecuaciones de frontera aquí en las interfaces, ¿cómo van? Pues me queda, la componente tangencial uno es cero porque está dentro de un conductor. Tangencial uno es K, que se refiere a las corrientes superficiales. Este dn1 es la densidad superficial, no tiene que ser, que este señor se iría para cero. Y la componente normal sería cero. De todas maneras, vamos a ver problemitas de esto para ponerlo más en práctica. La última parte de este capítulo nos habla de potenciales retardados. Recordemos que el voltaje, es decir, el potencial eléctrico en el caso estático, está dado por esta ecuación integral, carga sobre distancia, 4pi epsilon f. Y el vector de potencial magnético es de manera similar, pero con esta densidad de corriente, para corriente directa. ¿Qué satisfacen? Satisfacen la ecuación de Laplace de Poisson, perdón, Laplace es igual a cero, de Poisson, para el caso del potencial eléctrico y el caso del potencial, del vector de potencial magnético, en el caso estático. Es decir, si yo conozco B y A, yo puedo hallar el campo eléctrico y este vector de flujo magnético para el caso estático y el caso de corriente directa. Si yo quiero definir potenciales retardados que sean consistentes con la evolución temporal de campos, porque yo sé que estas ecuaciones cambian cuando considero la variación temporal tanto en E como en H. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues recuerden, tengo la definición de E y yo quiero que el rotacional de E sea igual a este cambio de flujo. Pues hago el mismo truco que hice antes con la G, con el rotacional de H. ¿Por qué? Porque el rotacional de este gradiente es cero. ¿Ok? Eso lo pueden probar ustedes. Creo que ya lo probamos también en los primeros módulos. Entonces me queda el rotacional de este vector auxiliar n. Como B es el rotacional de A, yo encuentro por propiedades que n es la derivada temporal de A. Es decir, que para poner la evolución temporal, yo tengo que modificar la definición de campo eléctrico. Y eso va a ser en términos de el vector, perdón, del potencial eléctrico y el vector potencial magnético, que es coherente con lo que decimos de que un campo magnético variable me produce un campo eléctrico. Tiene que tener sentido. Así es como cambia esta ecuación. Si sustituyo B, que es el rotacional de A, y D, que es epsilon por E, en la parte de rotacional de H, ¿vale? H es B sobre mu, ¿ok? Y ya sé que, porque ya lo encontramos acá, rotacional de H, es J más D de TD, pues voy a reemplazar esas cosas ahí, tanto a la izquierda como a la derecha. La izquierda es esta, la derecha es esta. El B queda como un doble rotacional, el J sigue siendo J, y este D entra reemplazado por epsilon E, pero E vale esto, se lo pongo acá. Reacomodo, esto es una propiedad matemática, una identidad, el rotacional del rotacional es esto aquí. Paso el mu a multiplicar, me queda mu j, mu epsilon, y estos términos aquí cambiados, ¿no? ¿Vale? Por ahí un signo mal. um, sí, hay que mirar, por favor, ayúdenme a revisar ese signo. ¿Ok? Bien. Además de eso, la divergencia de D es la densidad volumétrica de carga. Pero ¿quién es D? D es epsilon por E, que ya sabemos quién es. Y tengo esta ecuación de acá, que se me vuelve esta de acá. ¿Vale? Simplemente factorizo el menos, paso este a dividir al otro lado. La divergencia
del gradiente es el nabla cuadrado, propiedades. Y tengo estas dos ecuaciones chuleadas acá que me gustan. Fíjense que esto es un set de ecuaciones diferenciales acopladas, porque aquí tengo una ecuación diferencial en B, el segundo orden en B, pero tiene aquí un primer orden en A. Y lo mismo, arriba tengo segundo orden en A, pero tengo un primer orden en B. Entonces están acopladas. Entonces necesito desacoplarlas. Pero antes de eso, fíjense que si yo hago la divergencia de A igual a cero, esto se va para cero y me queda lo que tenía antes de Poisson. Lo mismo acá, me queda lo que tenía antes de Poisson para A. Como estas ecuaciones no definen A en sí, porque está a lo largo de derivadas, yo tengo que añadirle condiciones de frontera, como en la ecuación de Poisson. Para poder resolverla necesitaba información sobre la frontera, ¿vale? Pues fíjense, para ejemplificar eso, cómo es la cosa. Si yo considero que A está definida solo en la componente X, el vector de flujo de magnético me queda de esta manera con las derivadas, fácil, rotacional de A. Me queda en la derivada de AX con Z, de AX con Y, pero no hay nada que me diga sobre el AX con X. Eso es pérdida de información. Si yo supiera divergencia de A, que está definida ya como la derivada, es decir, si yo conozco la divergencia, conozco esta derivada, pues ya tendría información de las tres derivadas de cómo cambia ese vector potencial magnético con respecto a las tres dimensiones espaciales. Pero vuelve y juega, eso es información sobre las derivadas, no sobre el vector potencial. ¿Ok? Yo pienso en las derivadas, en estas ecuaciones acopladas, yo puedo definir esto como yo quiero. Entonces yo quiero relacionar el A con el B de esta manera. Lo defino para desacoplar mis ecuaciones.